Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Dios, en esta hora queremos darte gracias. Tiempo de alabanza y ahora, Señor, en el tiempo de escuchar tu palabra, de leerla y escucharla, Señor. Pedimos que ella transforme nuestras vidas, que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias por los amigos que nos están visitando. Esperamos en tu nombre, Señor, que puedan llevarse ese regalo maravilloso que es Cristo Jesús en su corazón el día de hoy. A los que vienen afligidos, quebrantados, Señor, te pido en el nombre de Jesús también que toque sus vidas de manera muy especial. Te damos gracias pues en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el tiempo y el mes de la Biblia, ¿cierto, no? ¿Recuerdan el sticker que colocamos en días pasados, cuando creo que predicó el hermano Rafael, de lo que las 5 solas que escribió Martín Lutero? ¿Sí recuerdan? A ver si lo tenemos allí, ¿verdad, Maoli? A ver, vamos a ver si lo podemos recordar. ¿Lo tienen ahí? Es que no lo veo, yo no veo el televisor. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Solo, es fuerte, hermano, solo la gloria a Dios. Eso es la base de la Reforma Protestante. Esa es la base de la Reforma Protestante. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Y yo le puedo garantizar, mi querido amigo y hermano, si usted centra esas declaraciones como principio en su vida, mire, va a haber transformaciones maravillosas. Bien, vamos a ver hoy entonces, a seguir hablando de la Biblia en su mes aniversario. Debería ser todo el año el mes de la Biblia, pero bueno, tenemos solamente el mes de septiembre y quizá un día más, un domingo más. No sé si ustedes pueden ver un paisaje, hablando de geografía, tomando en consideración algo de geografía, pregunta de geografía. ¿Aparece el paisaje ahí? ¿Lo están viendo? Es que no veo yo de aquí. Ustedes saben dónde queda eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Saben cómo se llama? Obviamente. ¿Cómo se llama? Mire, el que no sepa, ese se llama el camino de la felicidad. Dice, claro que es obvio. ¿Saben por qué? Porque aunque es una carretera que va entre palmeras, que no dice mayor cosa, nos dice a nosotros lo próximo que estamos por llegar. ¿A dónde? A nuestro destino. ¿Cuál es el destino? Playita, ¿ok? Playita. Realmente todos los que pasamos por allí, sean de Venezuela o no, se recuerdan de ese camino, el camino de la felicidad. Bien, hermano, no vamos a hablar de la felicidad hoy, porque realmente pasamos por ese camino pocas veces en el año. No todos tienen la oportunidad de pasar frecuentemente por el camino de la felicidad. Lo que sí tenemos con frecuencia es que pasamos por distintos caminos. Pasamos distintos caminos: el camino del trabajo, camino a las clases, camino a la universidad, algunos caminos a algún centro hospitalario, a visitar a un amigo, y algunos, como esta semana pasó, tenemos que estar dándole el apoyo a un hermano que haya perdido a un familiar en una funeraria. Es decir, esos son los caminos frecuentes que nosotros tenemos que transitar. El camino a la felicidad, hermano, o la felicidad para siempre, eso es cuento de hadas. Eso realmente no describe la vida cristiana. Si usted le dice que va a ser feliz para toda la vida siendo seguidor de Cristo, eso no describe la realidad de la vida cristiana. La vida cristiana en Cristo es real, es una vida real, no es algo artificial, no es color de rosa, no es que vamos a estar chévere, no, esto es chévere. Mírate aquí a cristiano, esto es chévere. Esto no es la tierra de la fantasía. No es el camino a la felicidad. Con Cristo somos felices. Con Cristo estamos completos. Pero el transitar en la vida es difícil. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted no encontrará a un solo creyente en Jesucristo, a una sola persona que siga a Jesús, que diga que es feliz para siempre.
No lo encontrará. Lo que sí encontrará a muchas personas que han entregado su vida a Cristo, que han soportado aflicciones, pérdidas, desilusiones, descalabros, fracasos e increíble dolor durante muchos años. Para esas personas, y usted puede ser parte de ello, a lo mejor usted es parte de ese grupo de personas, está la declaración de Pablo en 2 Corintios capítulo 4 del 8 al 9. Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y así como Pablo lo dice, usted y yo hemos visto personas que se aferran al gozo, que tienen esperanza, que a pesar de las pruebas que viven, tienen un espíritu realmente alegre, a pesar de las lágrimas, de las desilusiones, de las frustraciones, aún de las pérdidas humanas. Usted ve en estas personas que siguen a Cristo esa esperanza, eso sí lo puede ver. Quisiera esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, tocar un tema que está muy conectado a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra madurez en la fe. Y a mí nos conviene conocer ese tema. Y no es precisamente el tema del camino a la felicidad, es el tema del fracaso. Del fracaso. Vamos a hablar del tema del fracaso. Y usted puede entender fracaso más que por concepto o por etimología, y básicamente el fracaso es aquello que sale irremediablemente mal en cualquier ámbito, eso lo dice Google. El fracaso es eso, para muchos, lo que sale mal irremediablemente en cualquier ámbito, en cualquier momento, ese fracaso. Pero usted lo puede entender mejor por experiencia, ¿verdad? No hace falta que usted le pida un concepto de fracaso, ¿qué pongo? Su experiencia, porque no siempre las cosas salen bien, ¿sí o no? Usted se casa con la esperanza de que eso es para toda la vida y usted lucha para que sea para toda la vida y se aferra a Cristo para toda la vida. Pero como yo siempre he dicho, y a los hermanos que se han contraído nupcias matrimoniales acá, le digo que el matrimonio no es la noche de la fiesta, es para toda la vida. Y el para toda la vida es largo, hermano, largo camino. Así que vamos a ver hoy el fracaso. Vamos a ver el fracaso. Y las Sagradas Escrituras están llenas de hombres y mujeres que fracasaron. Esto es lo bueno, que la Sagrada Escritura no esconde los fracasos y la derrota de sus personajes, de sus estrellas. Por ejemplo, Adán fracasó, ¿sí o no? Fracasó atendiendo el consejo o las palabras seductoras de Eva para que comiera del fruto del árbol prohibido. Abraham fracasó al ser persuadido por Sarai, su esposa, para que embarazara a su esclava Agar, y hasta el día de hoy árabes e israelitas siguen peleando por eso, por esa desobediencia de Abraham. Su hijo Isaac también fracasó al tener preferencia por su hijo Esaú, pero su esposa Rebeca también fracasó al tener preferencia por su hijo Jacob. Moisés fracasó cuando quiso tomar la justicia por su propia mano, matando al egipcio que estaba pegándole, lastimando al israelita. Él pensó que estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera en ese momento, pero fracasó. David fracasó al tomar a una mujer que no era su mujer, a Betsabé, que era la mujer de Urías, un soldado de su ejército. Y fracasó de nuevo cuando lo mandó a matar para esconder su pecado. Los discípulos fracasaron en 2 grandes ocasiones que fueron al mar de Galilea a pescar toda la noche y no pescaron nada. En fin, hermano, pasaríamos toda la mañana nombrando los fracasados de la Biblia. Mucho tiempo. Tomás en su fe, Marcos cuando arrancó a correr casi desnudo, Pedro, Pablo. Sería muy largo el camino, pero la Biblia sí reseña a sus héroes con sus fracasos. Pero la historia también lo hace. Y si alguien es emblemático
en cuanto al fracaso es un hombre llamado Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Pudiéramos decir que él tiene una crónica sobre el fracaso. Vean solamente algunas cosas, detalles de Abraham Lincoln. Lincoln fracasó en los negocios a los 31 años de edad. Fue derrotado a los 32 años como candidato para unas elecciones de la legislatura del estado donde él vivía. Solicitó su ingreso en la escuela de leyes, pero fue rechazado. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años de edad. Sobrellevó la muerte de la mujer que amaba a los 35 años. Sufrió un colapso nervioso a los 36 años y pasó 6 meses recuperándose. Perdió las elecciones como presidente de la legislatura del estado a los 38 años. No consiguió ser electo congresista a los 43 años. No consiguió ser electo congresista a los 46 años. No consiguió ser electo senador a los 55 años. A los 56 años fracasó en el intento de ser vicepresidente de Estados Unidos. De nuevo fue derrotado y no salió elegido como senador a los 58 años de edad. Pero fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60 años de edad. Y fue reelecto a la segunda presidencia de los Estados Unidos, pero lamentablemente no pudo concretar su presidencia porque fue asesinado a los 69 años de edad. Sin embargo, es considerado el presidente más ilustre de la nación americana. Así que tenemos mucho que escribir sobre el fracaso. Winston Churchill, famoso primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, dijo lo siguiente: el éxito es ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. Así que tenemos mucho que aprender del fracaso. Porque el fracaso, hermanos queridos, trae increíblemente es aleccionador, trae principios para nuestras vidas. Así que esta mañana yo quiero animarle a que busquemos el salmo que estamos leyendo. ¿Cuál es el salmo que estamos leyendo? 119, amén. Busquemos el salmo 119 y vamos a aprender del salmo 119. Ya este pasaje ustedes lo vieron esta semana. El salmo 119 desde los versículos 67, del 7.1 al 7.2, 67 y luego el 7.1 al 7.2. Vamos a aprender 3 lecciones del fracaso, 3 lecciones aprendidas del fracaso, amén. Así que vamos a buscar en su Biblia. Y vamos a leer en la Reina Valera. Cuando todos lo tengan, me dicen un soberano amén al Señor. ¿Lo tienen? Cónchale. Todos trajeron Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia se puede subrayar, la Biblia se puede resaltar, amén. Usted dice, no, pero se puede hacer también sí, todo eso se puede hacer, pero es importante tener la palabra de Dios en su mano. Así que abra la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 67. Vamos a ver qué dice el 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿qué dice? Guardo tu palabra. Versículo 71 dice: bueno es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ahí están 3 versículos importantes. Esos 3 versículos nos van a dar la información de las lecciones que aprendemos del fracaso. Quizás una breve reseña de este pasaje, de este trozo de la palabra. Y se la quiero leer textualmente, una reseña que vale la pena saberle. Dice: el salmista había estado sufriendo durante un tiempo. Cuando usted lee esa parte del salmo, usted va a ver que el salmista estaba pasando por algunos reveses. Estaba sufriendo durante un tiempo. No nos dice qué le ocasionó el dolor, ni tampoco cuánto tiempo lo soportó. Simplemente nos dice lo que sucedió. Nos describe las sombrías y deprimentes consecuencias ¿de qué? Del fracaso. Y la seria aflicción, y esto es interesante, la seria aflicción que experimentó a manos del Señor.
la seria aflicción que experimentó a manos del Señor. Bien, hermano, vamos entonces a la primera lección del fracaso. ¿Está de acuerdo conmigo? Seguimos entonces. La primera lección, obviamente está en el versículo 67, es experimentar el fracaso desarrolla una obediencia, una vida de obediencia. Experimentar el fracaso desarrolla una vida de obediencia. Todos los que han hablado acá durante el tiempo que hemos hablado de la Biblia, sobre todo el hermano Oscar que habló la semana pasada, o sea, el Salmo 119, insistía, y ese es el principio fundamental del Salmo, que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que la palabra de Dios se hizo para ser obedecida, no solamente para leerla, es para meditar en ella, es para, cuando decimos meditar, ¿recuerdan lo que significa la palabra meditar? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra meditar? Cuando yo le digo a ustedes mediten, ¿a qué asemeja? ¿Qué es lo que estaba? ¿Qué imagen viene a la memoria del salmista, de los escritores? Lo que hacían los animales rumiantes, comían el pasto. Por ejemplo, la vaca come el pasto, lo rumia, lo lleva, son 4 estómagos, lo lleva el primero, el segundo, el tercero, y es sacarle el máximo provecho a la palabra. No solamente leerla, es meditarla y luego es aplicarla. El pasto que come la vaca obviamente le sirve para crecer. Bien, experimentar el fracaso desarrolla una vida de obediencia. Antes de que me castigaras, estuve alejado de ti, dice el Salmo, pero ahora obedezco tu palabra. Quizás una forma más clara de hablar de este salmo, de esta parte del Salmo, lo dice la Biblia al día. Dice: yo anduve desviado hasta que tú me castigaste, ahora sigo fielmente cuanto dice. Hermano, insisto en esto. Cuando atravieso periodos de fracaso, estoy dispuesto más que nunca a vivir en obediencia. Cuando atravieso periodos de fracaso, estoy dispuesto más que nunca a vivir en obediencia. Una paráfrasis de esta parte del Salmo dice: cuando salgo de los oscuros pasadizos del estilo de vida carnal y llego al final de esta terrible escena, mi corazón clama por pureza, por luz. La anhelo, me siento asqueado de mí mismo, de mi egoísmo, y más decidido que nunca a mantenerme en el buen camino, andando como nunca antes, más cerca de Cristo. Lo que dice aquí este Señor es que cuando usted fracasa, no cuando va rumbo, no es cuando está fracasando. Cuando usted siente que fracasa es porque hay un efecto rebote, usted llega al fondo. Si es un pozo, usted llega al fondo, usted pega contra el piso. Y cuando usted pega contra el piso, choca contra el piso, ¿verdad? Que usted dice: ¿qué hago aquí? Me caí. Usted mira hacia arriba y dice: la única manera es que tiene que mirar hacia arriba buscando ayuda, porque no se puede quedar en el pozo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Usted desea vivir, usted dice: Señor, sácame de aquí, Señor. Usted le clama a Él, pero como eso no es sino un convenio, un pacto que tiene que hacer con su Dios, sácame y te obedezco tu palabra. Eso es lo que trata de decir. Todos tocan fondo. El salmista, después de una vida descarriada, una vida carnal, una vida llena ¿quién me ayuda? De cosas que quería hacer su carne, se dio cuenta de que tenía que pedir ayuda a Dios y que tenía que obedecer a Dios. Porque la vida sin Cristo es una vida que no tiene sentido, no lleva a ninguna parte, no nos lleva al éxito. Solo cuando tocó el piso se dio cuenta que necesitaba obedecer a Dios. Un ejemplo de ello es David. El rey David escondió su pecado durante un año. ¿Cuál era el pecado de David? Vio una mujer que se estaba bañando. Esa mujer le atrajo, no era su mujer, no era su concubina, tenía 700 concubinas, 300 esposas,
pero a él le gustó esa que estaba allí. La mandó a llamar, durmió con ella y la embarazó. Y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, quiso imputarle ese embarazo a su esposo. Ustedes conocen la historia. Y trajo a Urías, el esposo lo mandó a su casa, lo emborrachó, hizo de todo, pero nada de eso funcionó porque el Espíritu de Dios no permitió que eso funcionara. Y duró un año con su espíritu amargado, apesadumbrado. Hermano, porque no hay nada peor que vivir con un pecado oculto. Usted y yo lo hemos padecido, ¿sí o no? Usted y yo hemos guardado las cosas hasta que Dios nos dice: ¿hasta cuándo tú vas a vivir con eso dentro de ti? Hasta que no reconocemos el fracaso de vivir las cosas a nuestra manera. Y el salmista, David, cuando fue confrontado con Natán, y que Natán le dijo: tienes miles de ovejitas afuera y te antojaste de esta que está acá. Cuando él es confrontado, que David se da cuenta que no tiene cómo esconderle a Dios, porque no hay forma de esconderle a Dios lo que tenemos internamente. Entonces David escribe un salmo, que es el salmo llamado el Salmo del Penitente, el Salmo 51. Quiero leer, no lo busques en su Biblia, permítame leerlo. Si quiere, cierren sus ojos para hacer algo distinto, pero si no, pues déjenlo abierto, como ustedes quieran. Los primeros 14 versículos son reveladores. David, después de ser confrontado de su fracaso, vean lo que dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti, solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu mano, tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Los pecadores se volverán a ti. Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua proclamará tu justicia. El versículo 12 es importante. Dice: dame un espíritu dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Solo cuando tocó fondo, cuando vio que no podía hacer nada él por sus propias manos, por sus habilidades, por su autoridad de rey, por conocedor de la palabra de Dios, cuando él vio que todo eso era insuficiente, tuvo que clamar y reconocer delante de Dios y decirle: Dios, dame un espíritu de obediencia a tu palabra. Tuvo que tocar fondo, hermano. Y el fracaso es eso: tocar fondo y mirar a Dios y obedecer de nuevo la palabra. Usted dirá: ¿qué es lo que significa avivamiento? Muchas iglesias hablan de avivamiento. Tenemos un gran avivamiento en Nehemías. ¿Pero qué es avivamiento? Es renacer a la obediencia de la palabra de Dios. Esta mañana coloqué un afiche o una imagen en el grupo de la iglesia de J.C. Riley, que dice lo siguiente: feliz es el hombre que tiene una Biblia. Más feliz es quien la escudriña, quien la lee, quien la revisa. Pero el más feliz de todo es aquel que después de escudriñarla, la obedece. Juzgue usted su nivel de obediencia con Dios. ¿Cómo está su nivel de obediencia con Dios? ¿Cómo está mi nivel de obediencia con Dios a la palabra? Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo:
cuando habla de los cimientos, los 2 cimientos, cuando habla de toda la verdad del sermón del monte, que dice todo lo que va a pasar con el cristiano, que es la vida ética del cristiano, dice: el que escuche estas palabras y las ponga en práctica es el hombre sensato, que construyó su casa sobre la piedra. Vinieron los ríos, las tempestades, las lluvias, los tornados, y fue grande el impacto, pero se mantuvo su casa. Pero el que construye en arena es el insensato, porque viene lo mismo, tormentas, tsunami, de todo, y grande es el impacto que destruye su casa. La Biblia es el cimiento perfecto, pero no solamente para tenerla en un estante en nuestra casa, no solamente para llevarla en el bolso, no solamente para leerla una vez al día, es para escudriñarla, es para revisarla, pero sobre todo es para aprender de ella. Como dice David: dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Hay muchas cosas, hermano, que usted y yo debemos revisar en cuanto a la obediencia. Cuando usted y yo fallamos en la obediencia, en cualquier cosa que nosotros tengamos que obedecerle a Dios, usted está fallando en la palabra. La raíz de todo es el conocimiento de Dios. Si fallamos en eso, fallamos en todo. Así, hermano, experimentar el fracaso nos permite desarrollar, ¿qué cosa? Un sentido de obediencia. Número 2, experimentar el fracaso desarrolla un espíritu dócil, sensible a Dios. Versículo 71 dice: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. La Biblia al día dice: tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Estuvo bien lo que hiciste, Señor, porque me hiciste sensible a ti. Usted puede reconocer en la Biblia, usted puede reconocer a su alrededor, usted puede reconocer a las personas que puede ver a través de las redes sociales. ¿Cuál de ellas, hombres o mujeres, usted lo ve sensible al Espíritu Santo? Usted dice: mira, qué bueno estar cerca de este hermano, de esta hermana. Qué bueno es escuchar este mensaje de este líder que está acá, de este pastor, de este conferencista. Porque usted sabe que ha sido un hombre sensible a la palabra de Dios. Pero para ser sensible a la palabra de Dios, no dude que Dios primero tuvo que quebrantarlo. Y que esa persona tiene en su cuerpo las cicatrices que Dios ha hecho en él. Para que usted sea sensible a la palabra de Dios, según el salmista: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Antes de aprender, tuviste que ser quebrantado. Porque usted no puede ir a la par del Espíritu Santo dentro de usted. Usted no puede decir: bueno, yo sé tanto que no me hace falta ni siquiera orar. Cuando usted es sensible a la voz de Dios, cuando usted es sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios, usted hace lo que Dios quiere. Tenemos a Elí, el sacerdote, el máximo nivel de autoridad en Israel de Dios, el sumo sacerdote Elí. Y tenemos a un joven llamado Samuel. Y Dios llamó una vez a Elí, y Dios le dijo a Elí: no me estás escuchando porque no estás obedeciendo que pongas en orden a tu familia. Y llamó a Samuel, y Samuel le dijo: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Sensible, mi querido hermano, pero antes de eso tenemos que ser quebrantados. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que dejarnos completo al Señor nuestras vidas, y que eso va a producir dolor, el castigo del dolor. Cuando Dios trabaja en nosotros, cuando Dios agarra su cincel
y comienza a golpear nuestro cuerpo, a quitar la escoria de nuestro cuerpo, a quitar lo que no sirve en tu cuerpo y en el mío. Hay cosas que usted tiene y que yo tengo que son cargas innecesarias. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios: desvístanse y vístanse, quítense y pónganse. Hay cosas que usted y yo tenemos que no son necesarias, que son cargas innecesarias, son lastres innecesarios. Y Pablo dice que cuando eso ocurre, cuando ese dolor ocurre, pasa lo que dice él en 2 Corintios 7:10, es la tristeza que es según Dios. Sensible, mi querido hermano. Una historia que nos dice esto es la del hijo pródigo. Lucas la registra en el capítulo 15 del 11:32. ¿Qué ocurre allí? El hijo pródigo, eran dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor le dijo al papá, sintetizamos aquí la parábola, porque es una parábola. El hijo menor pidió su herencia antes de que se muriera el padre. Le dijo: dame la herencia, la mitad de los bienes. Se apartó de su padre con su dinero, desperdició sus bienes viviendo, dice la Biblia, dice Jesús, perdidamente. Vino una hambruna en el sitio donde estaba y solo consiguió trabajar en el trabajo más humillante que tenía un judío, que era cuidar cerdos. Y de la comida que le servían a los cerdos, que eran algarrobas, él decía: va a comer eso, pero nadie le daba. Vivió perdidamente, dice Jesús, hasta que un día reflexionó. Y dice el mismo relato, creo que el versículo 18, dice: y volviendo en sí. Mira lo interesante lo que dice Jesús. Y volviendo en sí, estaba fuera de sus cabales. ¿Ustedes creen que la gente que hace las cosas perdidamente están en sus cabales? Ahorita en la ciudad de Filadelfia, los Estados Unidos, hay una parte de la ciudad que se llama la ciudad de los zombies. Usted puede entrar en YouTube y ver la cantidad de personas jóvenes que están en las calles todo dobladas porque no se pueden levantar por el efecto de una droga llamada fentanilo, prohibido totalmente. Y están consumiendo esa droga junto con otra cosa que le dan a los animales, bueno, etcétera. Ya esa droga pasó de Estados Unidos a México, a Guatemala, va rumbo a Chile y posiblemente algún día lo vamos a ver aquí en Venezuela. Una droga destructiva totalmente. Esa gente no está en su cabales. Y este hombre, volviéndose en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y esa palabra y ese retorno de ese hijo perdido llenó de gozo el corazón del padre. Y es lo que ocurre, porque es una parábola que tiene que ver contigo y conmigo. Cuando usted llegó a los pies de Jesús, usted era el hijo perdido, que vivía perdidamente de acuerdo a sus normas y sus leyes. Usted y yo vivíamos de fracaso en fracaso, no pegábamos nada, hasta que llegamos y tocamos fondo y rebotamos. Y volvimos en sí, le dijimos: Señor, reconozco que yo soy pecador. Reconozco que mis pecados están delante de ti. Reconozco, Jesús, que tú en la cruz lo hiciste por mí, tu muerte fue por mí. Y yo te entrego, Señor, mi vida y mis pecados para que me perdone. Y creo en ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo el Padre. Cuando vamos ante Dios arrepentidos, lejos de una reprimenda, hay gozo en el corazón de Dios. Y este padre se animó y dijo: este era mi hijo que había perdido y ahora ha vuelto. Eso nos hace sensible a Dios. Cuando usted desarrolla el fracaso, experimenta el fracaso, su espíritu se hace sensible a la voz de Dios. Todos los que estamos aquí antes de conocer a Cristo éramos unos fracasados. Vivíamos sin Dios, sin espíritu en este mundo. Usted tenía de todo quizás, a usted no le faltaba nada, pero no tenía a Cristo. Y no tener a Cristo nos hace unos fracasados.
Si le estoy ofendiendo, me perdona, pero es la palabra de Dios. Y como Dios te ama, va a insistir en ti hasta que tú declares como el Hijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, experimentar el fracaso, desarrolla una vida sensible. Y por último, versículo 72. Experimentar el fracaso me da una perspectiva correcta del valor de la palabra de Dios. Una perspectiva correcta del valor de la palabra de Dios. Para mí, dice el 72, para mí tu palabra, ellas son de más valor que el oro y la plata. La Biblia al día dice: ellas son para mí más valiosas que millones en oro y plata. Y el profeta Jeremías, versículo 15 de su libro, versículo 16, dice lo siguiente, capítulo 15, 16, dice: y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Para Nehemías, para el salmista que estaba escribiendo este salmo, la Biblia, la palabra de Dios en aquel entonces, era de importancia capital. No tenía comparación. Era muy importante tenerla, y no solamente tenerla, sino leerla, y no solamente leerla, sino estudiarla, y no solamente estudiarla, sino aprenderla. Tener al día, gracias a Dios tiene la Biblia en sus manos. Ustedes vieron los chinos que yo puse la imagen en el grupo esta semana, que recibieron una cajita de Biblia para 30 hermanos en China y lloraban. Y usted tiene todas las versiones en su casa y posiblemente ni una está abierta permanentemente en su escritorio o en su cama. Durante varios días, varias semanas, hemos estado llevando extractos de acuerdo al alfabeto hebreo, el Salmo 119. El enfoque del salmista es la obediencia a la palabra. Durante esas secciones usted ha tenido la oportunidad de leerla. Le invitamos en ese salmo que no solamente la lea, sino que la revise profundamente. Es sencillo, búsquela en la versión que usted quiera. Le damos permiso que utilice las aplicaciones de su teléfono. Hágalo para que vea las comparaciones. Pero ante todo, que usted participe a otras personas sobre esas enseñanzas. Es para usted. Y tiene una intención: que usted revise, lea y que usted aprenda de la palabra. Hablamos en esta mañana de que la experiencia nos ayuda a desarrollar una vida de obediencia a la palabra. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Primer punto. Hablamos que la experiencia de un fracaso nos ayuda a nosotros a tener un espíritu dócil, sensible a la palabra. Ahí tenemos al hijo pródigo. En el primer punto teníamos a David. Y luego tenemos el valor correcto de la palabra en tu vida. El valor correcto de la palabra en tu vida. La pregunta que te quiero hacer: ¿qué importancia tiene la Biblia en tu corazón? ¿Qué tanto pasa por sus hojas? ¿Qué plan te has trazado para leer la Biblia? Pero más que eso, ¿qué tanta obediencia hay en tu corazón por la palabra?
Usted y yo seguiremos en esta vida hasta donde Dios quiera. Pero como dije al principio, no es el camino a la felicidad. Cada día usted va a tener una experiencia y algunas veces va a ser como ¿cómo se llama? Una montaña rusa, ¿ok? Van a tener momentos difíciles, somos humanos, nos enfermamos, habrá pérdidas, enfermos. Hoy está enfermo todo el equipo de Eulis, el hermano Eulis y su equipo completo están enfermos. Muchos de ustedes han pasado por enfermos. Nuestra organización está enferma, con las cloacas abiertas. Todo eso está pasando. Pero busquemos a Dios, busquemos el consejo de Dios y obedezca el consejo de Dios. Pablo dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es de parte de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo que usted hace, que cree que está agradando a Dios sin tener a Cristo en su vida, no le sirve de nada. Vaticinamos, según la Biblia, muchos tortazos, muchos fracasos. Permita a Dios que el fracaso le dé a usted una mirada al Señor y a su palabra. Y aquí quiero llamar la atención de cada uno de nosotros, los hombres de casa, la cabeza de hogar, el sacerdote de la casa. Usted y yo tenemos la enorme responsabilidad de ministrar a nuestra familia con la palabra. Posiblemente no lo estemos haciendo porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí o no? Pero yo creo que es el momento de hacer lo correcto, de poner la Biblia en el pedestal correcto. Que usted a partir de hoy o mañana, usted abra un salmo, el mismo salmo que estamos leyendo, y por lo menos lo lea con su familia. Yo no lo estoy haciendo. Por eso le digo que es momento de tomar la posición del sacerdocio de la familia. Eso es lo importante. Si usted usted vive sola, no tiene esposo, usted no se ha casado, pues tómalo usted con su familia que no conoce a Cristo. Pero algo debemos hacer con lo que estamos leyendo. Porque no podemos pasar por el Salmo 119 y decir, qué bueno, me gustó ese salmo. No. ¿Qué experiencia me trajo ese salmo a mí? Y si usted no tiene a Cristo en su vida, lo que dijo Pablo es con usted. Usted hoy puede ser salvo. Si solamente escucha la voz de Dios. Dice la Biblia, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Probablemente tú crees que por venir a la iglesia ya eres salvo. No es por venir a la iglesia, es por ir a la cruz de Cristo que usted es salvo. Y estar frente al Señor Jesús y decirle, Señor, he fracasado. Aquí están mis pecados delante de ti. Solo tú puedes salvarme. Así que te entrego mis pecados para que me perdones, Señor, y recibo el regalo maravilloso de la vida eterna que tú compraste por mí. Así que esta mañana yo quiero orar por usted. Si usted no tiene a Cristo en su vida, si usted nunca ha hecho una decisión por Jesucristo, si usted no quiere seguir viviendo en fracaso, yo le animo, yo le exhorto a que en una oración sencilla le entregues tu vida a Jesucristo. Solo tienes que decirle, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te entrego mis pecados para que me perdones, Señor Jesús, y te entrego mi vida. Transforma mi vida en la persona que tú quieres que yo sea. Y usted hoy recibirá el maravilloso regalo de la vida eterna. Solamente declarando eso de fe. Esa es una oración de fe, sencilla. Usted puede decirle eso a Jesucristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Los hermanos que oren por este momento.
usted que me está escuchando, que hoy vino invitado por alguna persona para que escuchara las buenas nuevas de salvación, hoy Dios le ha presentado esas buenas nuevas de salvación. Dile ahí en tu corazón, donde Dios te escucha, en ese lugar que solamente estás tú y Él. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mis pecados están delante de mí, expuesto delante de ti. Te pido, Señor, que me perdones. De ellos, Señor, me arrepiento todos. De estar alejado de ti me arrepiento, Señor. Y hoy decido entregar mi vida a ti, Jesús, para que transformes mi vida en la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Mientras los hermanos siguen orando, yo quiero saber si alguien acá que nunca ha hecho esta oración de fe, hizo esta oración en la mañana de hoy. Allí donde está, solamente levante su mano. Nos vamos a acercar a ti, vamos a hablar contigo en la mañana de hoy. ¿Alguien la hizo esta mañana? Solamente levanta tu mano si usted la hizo. Y si usted tiene dudas sobre esto, acérquese antes de irse. Hermano, acláreme esto. Amigo, acláreme esto. Estamos en la disposición de hacerlo. A partir de mañana, hoy o mañana, cada sacerdote va a levantar la Biblia en la sección que corresponde el día de mañana y lo va a leer con su familia. Amén. ¿Dónde están los sacerdotes acá? ¿Se pueden poner de pie los sacerdotes? Los hombres de Dios, los cabezas de hogar. Hermano, es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Tenemos que asumirla. Así de sencillo.